buenas tardes, bienvenidos a otro video de mi canal Estudiando con Gaby. Quédate, suscríbete y seguime para más. Como lo prometido es deuda, vamos a intentar hacer una breve explicación de lo que fue el periodo en el que se empezó a hablar del niño como niño y cómo fue cambiando a lo largo de este proceso sociohistórico la concepción de niñez o de infancia posterior. Vamos a decir que para esto vamos a trabajar con un texto de Leucovitz que ya habíamos mirado por arriba en Desarrollo 1 el año pasado, y ahora lo que vamos a hacer es ir tratando de ir a un punto a punto para poder entender esta representación social histórica sobre lo que es la infancia o las infancias. Es decir, que vamos a empezar trazando una diferenciación entre lo que es la niñez, que tiene que ver con el desarrollo, y luego vamos a hablar de lo que son las infancias. Entonces, cuando nos referimos a niñez, estamos hablando de justamente ese desarrollo que se da por etapas, casi fisiológico, biológico, hasta la adolescencia. La infancia en verdad es hija de la modernidad. Leucovitz dice que la infancia es parida justamente por ella, y él trabaja justamente la representación social de infancia. La modernidad era un momento de solidez, era una época consistente, si se quiere. Todo era certero, y en ese momento que se estaban conformando los estados-nación, a diferencia de la Edad Media, estos estados-nación hicieron que se configurara la familia burguesa, que era lo que se necesitaba en ese contexto, ¿no? Generar sujetos ciudadanos, y se constituyeron leyes que daban lugar al niño. En cambio, antes, previo a esto de la modernidad, pasaba como en la película de Robin Hood, nos contaban. Los niños trabajaban, eran mano de obra, y se los veía como un adulto pequeño. Y esto es algo que traigo de desarrollo. Nos habían contado que se ponía a los niños en la parte de adelante de las guerras, y por eso le quedó el nombre de infantería, porque como no servían para mucho, o sea, plum, los ponían ahí adelante. Luego, entonces, como dijimos, se pasó a la modernidad, que fue esta época de solidez donde se necesitaban las familias burguesas para recrear justamente más individuos con más capacidades para que después pudieran discernir, votar, etc. Volviendo a la época moderna, entonces, se instituye esta frontera entre el adulto y el niño, porque ya no estábamos hablando de la época anterior en donde el niño se era visto como un adulto pequeño. Y en otros términos también podríamos decir que hay un trasfondo jurídico detrás de todo esto. Es decir, ese mayor es el que tiene que tutelar al niño. Entonces, había una relación de dependencia, es decir, quienes cuidaban de los niños y quienes estaban a cargo de ellos en esta familia burguesa de la modernidad eran los adultos, la familia. Y lo que hacían era proteger y cuidar a ese niño con la potencialidad de ser un ciudadano ético, de reconocer el bien, el mal, la moral, etc. Y desde ahí pensamos en algún punto al niño frágil e inocente. Entonces, necesito lógicamente un conjunto de seres, familia, y necesito también a la escuela, porque el niño es visto como un niño ingenuo, que necesita aprender. Entonces quiere decir que esta noción surge en la medida que se traza algo simbólico en lo social entre lo que es un adulto y que es un niño. Y en esta frontera epistémica, nos contó la profe, y ética, ya no es un hombre pequeño que va creciendo, y hay diferencia de grado durante toda esta etapa hasta que va adquiriendo la mayoría de edad. Se supone que pasa a tener sapiencia con la escuela, la institución, la familia, también es operante y va teniendo, como decíamos, discernimiento. La familia y las escuelas comienzan a darle, ¿no?, a ese niño los espacios para que se produzca esta subjetividad. Este es el antes, uno podría decir, ¿no? Se los veía como carentes, como esa tabula rasa a la que había que enseñarles todo y que tenían potencialidades para desarrollar. Pero, ¿qué pasa ahora, no? Y volvemos a Bleichmark, que nos trae todo el tiempo estas cuestiones de antes para repensarlas, hacer crítica y ver qué tomamos y qué dejamos atrás. Como decíamos,
Antes se necesitaban ciudadanos en la modernidad, ahora Bleichmar va a decir que en este contexto sociohistórico salimos de ese niño ciudadano para tener un niño consumidor o usuario, si se quiere. La versión de infancia es bastante universal, o era bastante universal hasta ese tiempo, porque se producía una subjetividad bastante uniforme. Si ustedes se ponen a pensar, uno pregunta a sus padres, yo tengo padres de 80 años, los niños tenían pantalón corto, se sabía cómo ser niño, quietito, obediente, calladito, había un aprendizaje secuencial. Bueno, todos más o menos los que vivieron por la época del 45, del 50, pueden dar fe de esto, ¿no? Y si había algo excepcional, como un chico que hacía berrinches o transgredía demasiado los límites, lógicamente aparecieron las cárceles y los manicomios para estos casos. Pero ¿qué pasó con esto? Que Leuckovitz justamente lo trabaja muy bien. Asistimos entonces, va a decir el autor, al fin de la infancia. Esto Leuckovitz, porque el niño, según él, se empieza a ver como un consumidor. Entonces, los estados-nación que daban suministro, sostén simbólico a las instituciones, eran un mundo formateado. Como decíamos antes, se sabía cuál era el rol, la autoridad de quien estaba sentado, emplazado en el lado del pupitre, era el docente que tenía la palabra, y se sabía de alguna manera, ¿no? Cómo ser alumno, qué se pretendía, qué no se pretendía, ¿no? Sabía qué se esperaba de ese alumno, incluso como docente. Pero si lo que define la autoridad en esa silla, nos explicaba la profe, pierde valor, la definición de esa silla lógicamente cae, diluye, entonces pierde terreno. Y frente a la retirada del Estado, gana terreno el mercado. Como siempre, chicos, el mercado que trata de imponer, lógicamente, sus reglas. Por eso decimos que en esta época donde no se sabe bien cómo ser alumno, no se sabe bien cómo ser docente, ahora está dando vueltas y circulando esta serie de adolescencia que es súper interesante para debatir. Simplemente no, si no la vieron, traten de verla para que da marca un poco esto que estoy queriendo reflejar, porque realmente ya los docentes, escuela, adultos, han perdido como las coordenadas de cómo ser padre, de cómo ser docente. Digamos, si la autoridad antes estaba de alguna manera acompañada por los Estados-nación y el Estado-nación le suelta la mano a las autoridades y no se sabe bien cómo dirigir eso, bueno, no hay adultos que tampoco sepan bien cómo ser adultos. Esto es un poco lo que plantean otros textos que también vamos a desarrollar. Bleichmar cuenta una anécdota sobre que hubo un par de padres que, a sabiendas de que su hijo había tratado de corromper a la maestra para que aprobara una nota con dinero, bueno, lo llaman y lo citan en la institución y cuando el padre llega le dice, ¿qué pasa? ¿Te pagaron poco? Bueno, acá estamos hablando de esta cuestión de la autoridad, ¿no? Ya ni siquiera es el niño que transgrede y que está por fuera de ese borde necesario que el adulto se supone con el psiquismo privado y esta cuestión de ser la parte asimétrica de poder que le dice esto no, va y apunta y va por más. Y miren desde dónde el discurso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Te pagó poco? O sea, yo que soy docente contaba el otro día que hay formas de algunos papás, no de todos, pero de muchos padres que cuando hablan con nosotras somos prácticamente sus empleadas. Ya el rol docente quedó totalmente como desdibujado. No están hablando con alguien superior o al que el niño le deba cierto respeto por eso. Contaba también la anécdota de un niño de 4 años que el año pasado, frente a una situación, o hace 2 años creo, me había dicho cosas como no le gustaba que yo le obligara a lavarse las manos. Le decía, todos nos lavamos las manos después de ir al baño, antes de comer, y me dijo, basta, no me digas más nada porque te saco la credencial. Sí, bueno, uno diría, ay, bueno, pero los padres. No son solo los padres, explicaba la profe. Estamos en un contexto de consumo permanente donde todo es porque yo te pago y si no hago lío y si no carta documento, ¿no? Entonces, más allá de lo que pase a nivel dinámico en esa familia, que es probable que suceda o esté en el discurso o se cuele, las noticias, el contexto social, los medios masivos de comunicación están presentes desde las propagandas y las publicidades. Me acuerdo de la de Tang, quiero más, digamos.
Ya el chico no pide desde la necesidad de, por favor, me servís, que necesito porque es algo que yo como niño no sé, sino desde ese imperativo y desde esa cuestión de usuario, donde se le juega realmente un conflicto al niño, porque él tampoco sabe a veces cómo ser niño. Estos niños que piden desde ese lugar imperativo son niños que nos pasan por arriba, ¿no? A docentes, a padres, que saben hacer de todo, porque son unos genios, que esto también para mí, y esto es una apreciación personal, viene de esta cuestión de inflar. ¡Ay, sos un genio! ¡Qué genio! Cerraste la mochila, o sea, se pasó de obligarnos y pegarnos para que hiciéramos las cosas a esta cuestión de que sos un genio porque simplemente hiciste algo que todo el mundo tiene que hacer a tu edad. Entonces, obviamente son niños que tratan de empardarnos y de ganarnos. Y eso les molesta muchísimo, que el adulto tenga algo que él todavía no tiene, ¿no? Que se encuentre en esa posición asimétrica. Y termina, fíjense, siempre resolviendo estas infancias que piden desde ese lugar, desde la imposición económica. No es aprovechando esa dependencia, como nos explicaban, porque todavía no sabe hacer esa acción y entonces lo pide desde un lugar empático con el otro, que incluso puede no querer hacer lo que él le está pidiendo. Me acuerdo de Bleichmer diciendo no todo en el niño es bueno, ¿no? No todo lo del niño es bueno, no podemos pensar todo el tiempo que todo lo que pide, todo lo que hace es genial, todo, no, bueno, acá está esta cuestión de que no de cualquier manera, no de cualquier forma yo voy a acceder a lo que el chico me está pidiendo, si lo hace con respeto y si lo hace con empatía por su falta de conocimiento frente a lo que está tratando de hacer, lógico, uno como adulto debe hacerlo, pero el otro tema es que nos maltrate o que maltrate a una empleada que lo viene a buscar. La escuela tiene que hacer frente a estos padres que también son amenazantes, porque ellos vienen y cuando hemos tenido entrevistas, lo primero que hacen es poner en duda el colegio o poner en duda a la docente. Entonces, hay obviamente un miedo y una forma de dar clase hoy que es totalmente distinta a la que se daba antes cuando sí teníamos la mano del Estado-Nación, ¿no? Pero el otro no es el medio para un fin que yo quiero, ¿no? Uno podría pensarlo así desde cualquier punto de vista, el niño, el adulto, el adolescente. No, bueno, el fin nos justifica los medios, volviendo a Maquiavelo. La persona puede querer o no querer darte eso que vos le estás pidiendo y lógicamente hay que pedir permiso, hay cosas que lógicamente están muy deterioradas. Y esto pasa en las calles, en el trato vincular todo el día con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, hay que pensar en esto. También dieron un ejemplo en clase de una compañera que dijo que se había subido a un colectivo y que había una nena que estaba, dame galletitas, a la madre decía, dame galletitas. Y la madre se quería morir porque la nena le dice, dame galletitas o grito. Y se puso a gritar de tal manera que la madre tuvo que bajar. Entonces, esta cuestión del imperativo está en todos los discursos y también, volvemos a lo mismo, es algo cultural, un contexto, un cambio de paradigma que estamos viviendo todos, que nos sentimos usuarios y con derechos de exigir, pero bueno, desde un lugar bastante poco empático y que no habla de sujetos éticos, diría Bleichman. No estamos hablando de alguien que lo pide desde una necesidad con cierta dependencia y que quiera aprender, sino desde me lo tenés que dar porque yo te pago. Cuestión que también marca Margaret Mead, que también lo vimos en Organización Empresarial esto. Es que estamos en un contexto donde los cambios son muy rápidos. Antes los cambios se producían, pero se producían paulatinamente y eso permitía ver cambios que eran necesarios. Pero bueno, es cierto que algunas cosas permanecían, no todo se quitaba. Y esto uno lo veía en el intercambio generacional porque era un mundo más sólido, más consistente, donde se sabía, como decíamos, cómo ser o se esperaba de nosotros que, no sé, como adolescentes mintiéramos para ir a casa de un compañero y no, porque no lo sabíamos, no sé, habíamos salido con amigos. Pero bueno, se sabía qué pasaba después. Se venía un reto, se venía esto, se venía el otro. Y cuál era la conducta después de una situación así, ¿no? Entonces, ahora lo que pasa es que se cambia demasiado y demasiado rápido. Vivimos una temporalidad muy vertiginosa que casi que no nos permite procesar, ¿no?, los cambios.
Y habitamos más la incertidumbre, porque está esto que decíamos, no es por hablar de que algo antes era mejor y ahora no lo es. En este ensayo y en este texto que escriben Cristina Corea e Ignacio Leucovitz, vamos a empezar a observar que hay cuestiones que están muy bien descritas por ellos, ¿no? Como que si uno se lo pone a leer el texto y dice sí, va diciendo sí, sí, sí. Léanlo porque es fascinante. Bueno, dice, le voy a leer textual. Un niño suscita hoy sensaciones extrañas para los adultos, ¿no? Sentimos con frecuencia la incomodidad de quien está colocado y excedido por una situación, docentes, madres, padres, que la tranquilidad de el que sabe a ciencia cierta cómo ubicarse en ella, ¿no? Entonces, la curiosidad infantil, que era ese sentimiento tan propio del niño con el que finalmente los adultos logramos familiarizarnos, hoy parece haberse desplazado. No podemos pensar, desde esta irrupción que marcan estos autores, lo que es la infancia inocente o lo que venía siendo la infancia inocente, porque hace vacilar uno de los supuestos del discurso jurídico, que es, por ejemplo, la inimputabilidad del niño, que es algo que hoy está en boga, ¿no? Como bajar la edad de imputabilidad. Es decir, que somos los adultos quienes observamos perplejos el devenir de una infancia que resulta cada vez más difícil de pensar o suponer como la que nosotros pensábamos que era. Justamente que el consumo generalizado, donde tenemos estos chicos usuarios o consumidores, produce un tipo de subjetividad que hace difícil el establecimiento de la diferencia simbólica entre los adultos y los niños. Para aportar este dato, ¿se acuerdan que antes decíamos que había, digamos, esfuerzo porque íbamos a poder tener algo en el futuro? Nuestros padres nos criaron así, estudia inglés, hace esto, el otro, que vas a tener trabajo, que vas a poder... Bueno, hoy ya no pasa eso, ¿no? La infancia, concebida como etapa de latencia, forjó la imagen del niño como hombre y mujer del mañana, pero como consumidor. El niño es sujeto de la actualidad, no en función de ese futuro prometedor, porque de hecho el futuro no es ni prometedor para los mismos padres ni para los adultos que los circundan, con lo cual se perdió esa esperanza de futuro. Leucovitz y Corea van a decir justamente que las diferencias se marcan según otro principio ahora, que son consumidores o no consumidores, es decir, consumidores o excluidos del sistema de consumo según la lógica de las diferencias que impone el mercado. Veníamos diciendo anteriormente, en consecuencia, cuando las instituciones empezaron a tambalear por esta suelta de mano del Estado-Nación, la producción de infancia también se vio amenazada. Digamos, las prácticas pedagógicas de mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX van a poder dar cuenta con claridad, de cómo funcionaban estas cuestiones. De hecho, por ejemplo, el manual escolar, que fue género central en la educación infantil hasta aproximadamente los años 50, trata al niño como hombre del porvenir. ¿Qué hombre del porvenir hoy? Contaba también que el tema no es que hay niños que están desamparados por este fin de la infancia en lugares de vulnerabilidad y pobreza, sino que habla de un desamparo generalizado, un desamparo de niños que tienen o pueden y que no tienen y no pueden. Lógicamente, quienes tienen un desamparo y además están desnutridos frente a este fin de la infancia, la están pasando aún peor. Pero sí puso como común denominador esta referencia tan valiente que están teniendo las infancias hoy en día por parte de estos adultos que no están disponibles porque tampoco tienen herramientas para trabajar con estas nuevas subjetividades. Yo, como les decía, hay una serie que se llama Adolescencia, que es muy interesante de ver, porque ya cuando hay, por ejemplo, situaciones de bullying, esto que tiene que ver con lo tecnológico, nosotros los padres no traemos herramientas para trabajar con esto que pareciera como inabarcable, ¿no? Como que hasta emoticones que significan algo que nosotros ni sabemos porque están dentro de una esfera de lenguaje o de significantes para cada uno de los niños que quedan por fuera de cualquier significado que nosotros le pudiéramos dar, o más allá de eso, de cómo interpelar a nuestros niños para saber de qué va o en qué están, ¿no? Entonces, la institución también se piensa con muros, como dice Sibila, que es otro autor, y la escuela no quiere intervenir respecto de lo que pasa afuera, digamos, con estas cuestiones del bullying. Yo recuerdo una vez una directora que he tenido hace mucho tiempo atrás,
el niño estaba fuera de la puerta y empieza a moverse y se le estaba escapando a la madre y la madre como que medio que la miró y ella le dijo, no, de la puerta para afuera es tu responsabilidad. Y un poco que por más que parezca gracioso esto y pueda tener algo de certero, uno diría así, bueno, es así. Hay cuestiones que están pasando por fuera de la escuela, sobre todo en las adolescencias y en las niñeces o infancias complicadas, que no pueden no ser intervenidas desde el dispositivo escuela. Nosotras sí tenemos y podemos hacer algo, pero lógicamente eso es complejo, entonces las docentes fingimos demencia, dicen varios textos como el de Janine, y seguimos adelante como si nada ocurriera, como si no pudiéramos intervenir, como si no pudiéramos comunicar, como si no pudiéramos, bueno, poner esto a vivir en el aula y a transitarlo de otra manera, por más que que pase puertas afuera. Entonces, los padres y los adultos, en general, en la escuela, como docentes, profesores, no sabemos dimensionar esta dimensión conectiva, ¿no? Y el nivel de viralización y el sufrimiento que eso puede traer. Antes te ponían un papel que decía sos boba y te lo sacabas y ya estaba. Hoy eso es foto, es viralizado, se reproduce, puede llegar a otros países incluso. Entonces hay cuestiones que realmente están suscitándose en este cambio de paradigma que son muy complejas de abordar y que tenemos que tener en cuenta como parte del contexto sociohistórico y de cómo fueron cambiando no solo las configuraciones de las familias, sino también estas construcciones de subjetividades dentro de lo que son las infancias y lo que pasó posmodernidad, ¿no? Y hablamos de dispositivos tecnológicos como son la tablet, el celular o el iPhone, y si lo pensamos también nosotros podemos pensar al lápiz como un dispositivo. Cuando yo en jardín enseño a agarrar el lápiz y estoy hablando de la pinza de los dedos, que antes era operante para servir, para agarrar perillas, para asir, tenedor y cuchillo. Hoy hay chicos que con 6 años no pueden cortar su propia comida, sin embargo pueden decirte en inglés la tabla del 7, o pueden multiplicar o pueden jugar al sudoku, cosa que para mí pareciera imposible. Entonces la escuela es un dispositivo también, como lo es el tenedor, el cuchillo, la tablet, nos explicaban dispositivo en función de lo que Foucault enmarcaba como dispositivo, que se necesita cierta disposición para ese dispositivo. En el caso del tenedor y el cuchillo, sentarse a la mesa, estar en cierta arquitectura que promueva que yo utilice de esa manera y tienen, digamos, reglas, como también el lenguaje es un dispositivo. El lenguaje sustituye a la acción. De hecho, cuando estamos en sala de 2, a veces los padres vienen preocupados porque vienen mordidos. Hoy fulano mordió a sultano. Y sí, señora, no tiene lenguaje, no hay disposición, entonces operan como pueden. Operan con rasguños, operan con... Bueno, en fin. El contexto es complejo en el que estamos. El niño antes estaba en la familia, luego iniciaba secuencialmente, como decíamos, la escuela y seguía hacia la otra etapa con cierta esperanza, ¿no? Era paulatino, se pasaba progresivamente. Esto es algo que hay que hacer mucho hincapié. Hoy, en cambio, los niños desde muy pequeños y rápidamente, a veces ni bien se termina el periodo de los 3-4 meses donde estuvo acercado a su madre y la madre le estuvo dando todo ese afecto y le estuvo dando de mamar y demás, se va a una guardería porque padre y madre tienen que salir, porque se precisa, porque económicamente con un solo sueldo no alcanza. Entonces hay situaciones económicas, capitalistas, de usuarios, consumidores, para tener un mejor estilo de vida. Yo quiero que él sea feliz, escucho a mis amigas decir, entonces lo llevan a 400 actividades desde que nacen. Y obviamente el niño está envuelto muy rápidamente en otro contexto y ecosistema. Figuras adultas, figuras como las maestras, compañeros, pares, que serían, digamos, los primeros momentos en los que se encuentra con esa pareja, decía en uno de los textos, creo que fue el de Janine, que hablaba de que es esa primer personita con la que nosotros compartimos intimidad y cuestiones que casi es un extraño, pero lo hacemos más que con nuestros propios padres. A veces hay madres que me dicen, ay, yo le pregunté cómo me fue en el jardín y me dicen, jugué, nada más. Y no cuentan mucho, porque es su mundo, es su propio mundo, no lo quieren compartir con adultos. Pero bueno, este mundo está complejamente atravesado por la tecnología, por las pantallas. Yo dentro de las salas tengo pantallas. Ya utilizo el pizarrón como un medio que lógicamente me sirve muchísimo, atrae, pero bueno, tiene luces que son como muy estridentes,
y que lógicamente en distintos contextos, porque a veces se pasan videos que son del cuadernillo para poder marcar y más fácil poner la imagen y no dibujar todo, que encima yo soy un queso dibujando, pero también hay momentos en los que se ponen danzas coreografías para seguir, porque los chicos están en eso, te piden eso. Me acuerdo del año pasado, en un momento de sala de cuatro dije, bueno, hoy vamos a escuchar la música que quieran, podía ser, digamos, lo que ellos eligieran, y una vez me dijo, poné Patitos como tú. Y yo le digo, ¿qué? Patitos como tú. Y ahí entendí que era patito como tú. Bueno, era la de Shakira, terrible la situación. Pero bueno, vamos a hablar entonces de que este fin de la infancia tiene que ver con esta cuestión del niño como usuario. En los peloteros también se ve esto, ¿no? Uno puede elegir que en su casa vea otro tipo de cuestiones, pero aún así están inmersos en otras culturas cumpleañeras que hacen que termine escuchando Shakira o que termine escuchando Lali Espósito o lo que sea, ¿no? Entonces, tenemos que hacer, como decíamos, 20 cosas a la vez, y los chicos también. Y no apostamos a lo secuencial, que era lo que veníamos diciendo. Entonces, no se trata solo de este consumidor, sino de este usuario, ¿no? Un sujeto que pueda estar en varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, no es que tenemos una epidemia de ADD, sino que este contexto favorece la dispersión. Y si como docentes nosotros no pensamos, o como adultos, en que tenemos que ser un poco más serios y sistemáticos para poder diferenciar, porque lógicamente puede haber chicos que tengan problemas en relación a la atención y la dispersión, pero si yo tengo que catalogar a mi sala en el día de hoy, los niños que me han tocado, todos son sujetos de demandas permanentes que no pueden callar, y no podemos decir que todos tienen un problema. Lo que sí podemos decir es que la escuela está quedando un poco obsoleta si pretende que un niño focalice su atención cuando uno mismo como adulto empieza a ver una serie, a los 2 segundos se aburre y cambia y desliza y saca. Entonces, ¿qué le estamos ofertando a estos chicos? Se podría preguntar uno, ¿no? Para terminar, acá tuvimos lo que fue la Ley del Patronato de la Infancia, creada en 1919 y vigente hasta el 2005. Después apareció lo que fue la Ley de Protección Integral de Niños y Adolescentes, y hay una reforma reciente, nos comentaban, del Código Civil de la Ley de Protección. El marco de nuestra práctica, que va a ser el marco que vamos a tener como psicólogos, es un marco jurídico. Es parte del encuadre de nuestra tarea como futuros psicólogos. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto desde cuándo, cómo, qué se legisló, desde cuándo hablamos de infancia, qué es lo que se encontraba en la antigüedad o cuando hablábamos de un año como el de 1950, cómo se lo veía el niño, qué pasó después, qué pasó en la pandemia y qué pasa actualmente, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque se viene produciendo de alguna manera una deconstrucción de una manera de pensar las cosas. Este es un pensamiento mucho más distinto al binario que veníamos teniendo de adulto, niño, hombre, mujer, ¿no? Están habiendo gradientes de estas situaciones en el medio. Lo que fuerza la política son los procesos sociales, y nosotros estamos hace bastante tiempo tratando de deconstruir esta forma binaria de dos opciones. La forma binaria, si se quiere, esto de grande, chico, mujer, hombre, bueno o malo, la forma binaria instituía dos opciones y además una relación de que uno estaba bien y la otra no estaba tan bien. Una llevaba las de ganar y la otra llevaba las de perder. Entonces venimos en ese proceso y es una forma que pretende salirse permanentemente de deconstruir. Por último, les voy a dejar un cuadro que hicimos en clase con 3 momentos distintos donde podemos ver cómo fue cambiando a lo largo de estos 3 periodos históricos que marcamos el concepto, cómo se los veía a los niños. 1950, 2000 y 2020. El punto inicial de 1950, estamos hablando de más igualdad en las infancias, que lo hablamos durante el video, esto de que eran como infancias como más uniformadas, se sabía cómo ser niño, había mayor certeza sobre el futuro, había una asimetría realmente entre la niñez y la adultez, es decir, estaba ese adulto que tenía el poder, el saber, y el niño era el que era la tabula rasa en la escuela, el que había que enseñarle todo. Nace el tiempo de ocio, está la ley del patronato de la infancia, ¿sí? Se habla en primera instancia ya acá
luego de la ley del patronato de la infancia, de infancia, aparece la división genérica de la crianza, esta cuestión que tiene que ver con madre en la casa, padre en el espacio público y madre ligada a lo afectivo, el espacio lúdico, la homogeneidad, que es la que veníamos hablando de la uniformidad, y aparece también el bullying, aunque no le decíamos bullying, pero están estas cuestiones ya en esas épocas. Si vamos al 2000, hablamos de una crisis económica por la que pasó especialmente nuestro país, esta situación de incertidumbre permanente, el surgimiento de la tecnología y todo lo que Internet trajo a nuestras vidas, donde aparecen los sujetos de consumo, los usuarios, si se quiere. Había como cierto manejo de la calle, o vivimos en esas épocas, todavía había cuestiones que estaban relacionadas con salir y jugar y encontrarse con un otro, aunque ya había aparecido el tema de la inseguridad en los medios y demás. Éramos sujetos de consumo, íbamos de un lado al otro, patín, inglés, informática. Aparecen las guarderías, los jardines, con esta contrapartida de que la mujer tiene que salir también a trabajar porque un solo sueldo no alcanza. Entonces los niños se ven como más cercanos a conocerse con otros pares desde muy pequeños. Cambian los contextos, cambian las formas de aprendizaje. Bueno, marcadamente la televisión, las actividades extracurriculares ya las dijimos, aparecen más divorcios y nuevamente acá aparece el bullying como algo que es un denominador común de todas las épocas, por más que lo llamemos de distintas maneras. En 2020 podemos hablar de un hito que fue la pandemia, la inmediatez de las situaciones en las que se salta de una cuestión a otra, adultos, niños y adolescentes, la tecnología, la virtualidad de lo que fue la pandemia y lo que ella trajo consigo, que en verdad lo que hace es traer cuestiones que ya venían arrastrándose y que con la pandemia explotaron, como por ejemplo el uso de los dispositivos y las formas de comunicaciones e interacciones en las redes. Esta cuestión del amor líquido, si se quiere, o las empresas también podrían hablar de esta cuestión líquida de los trabajos en los que ya uno no está 23 años, sino que entra y sale, los espacios lúdicos online, lo que tiene que ver con jugar desde la virtualidad, estoy reyumi, como diría la propaganda, la mayor alienación, donde cada uno empieza a estar más para sí, en sí mismo, adentrándose en sus problemáticas, más individualismo, más diversidad con respecto a todo lo que hubo de cambio de construcción de género, comienza a desaparecer también la simetría, donde la madre se parece a la hija y parece más joven, y los tratamientos estéticos y la autoridad esta que nos hace pensar en cómo ser padres, cómo ser maestros, cómo meternos en la vida de esos adolescentes y cómo intentar intervenir desde un lugar asertivo, el ciberbullying, los momentos que pueden padecer tanto niños, adultos y adolescentes de ansiedad, la hiperactividad y el multitasking de las situaciones que se terminan como traspasando a la escuela, traspasando a nuestros trabajos, el desborde que eso genera, y también por otro lado la soledad que la viven tanto niños como adultos como adolescentes. Pero si vamos a lo que es este niño que crece con este desborde de los adultos, se ven también muy en soledad, comiendo en comedores, no teniendo un momento y un espacio para poder interactuar con sus compañeros en la calle como lo hacíamos habitualmente, volviendo a las pantallas y en un estado de muchísimo sufrimiento. Bueno, espero que les haya servido y les haya gustado. Nos vemos en otros videos. Recuerdo que lo que digo simplemente es un recorte, que ustedes pueden ir a los textos. Soy un estudiante de cuarto año de una facultad privada de Buenos Aires y este canal se llama Estudiando con Gaby. Suscríbete, poné me gusta y comenta si tenés ganas. Chau y gracias por tanto cariño.